Saludos en este día, hermanos, y bueno, felicidades a todos los padres en este día, un día muy especial para los padres y sin lugar a duda va a ser un día extraordinario donde cada uno de los padres va a poder compartir con su familia y va a poder tener un tiempo con sus hijos, el regalo de Dios, y bueno, será un día de gran bendición. Así que los felicito a cada uno de ustedes, aquellos que han tenido ese privilegio. Y bueno, aún aquellos que no han tenido hijos pueden decir yo soy padre también, porque de pronto Dios les ha dado la oportunidad de criar y eso también es ser padre. Así que los felicito en este día, Dios me los bendiga, la mano de Dios con cada uno de ustedes, porque sin lugar a duda Dios está obrando en nuestras vidas. Yo quisiera en este día hablar acerca de lo que es la autoridad. Y bueno, la autoridad la vemos en muchas áreas, ¿no? La vemos en el gobierno, la podemos ver en la policía. Qué importante es la autoridad. Sin autoridad todo se desvanece. Las autoridades son los que hacen que las cosas caminen y funcionen de una manera adecuada. Y Dios fue el que puso las autoridades. Las autoridades no las pone el hombre. La Biblia dice que las pone Dios. Y Dios es el que puso las autoridades en su lugar para que nos sirvan, para que sean de bendición para la humanidad. Y bueno, Jesús vino a dar autoridad. Mateo capítulo 10, verso 1, dice la Biblia: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Pero fíjese sobre qué les dio autoridad. Dice que Jesús, hablando con sus discípulos, les dio autoridad. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Qué importante es entender que Jesús vino a la tierra y comenzó su ministerio y lo desarrolló en el área de la liberación, lo desarrolló en el área de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos. Y cuando Él preparó a sus discípulos para que comenzaran a desarrollar el ministerio, los preparó en esta área de autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, el libro de Habacuc habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? O sea, nuestra lucha no tiene nada que ver contra sangre y carne, son contra principados, fuerzas invisibles, cosas que no vemos, y muchas veces dudamos de estos espíritus inmundos porque no los vemos y hemos sido adiestrados a creer en lo que vemos. Cuando usted lee la Biblia va a encontrar a Tomás, que le pidió a Jesús que le enseñara los agujeros en las manos y en el costado, porque él quería asegurarse de que era Jesús, que había resucitado. Bueno, hoy día la humanidad piensa que no hay nada de estas cosas, que todo es un mundo de casualidades, donde esto te sucede porque bueno, te iba a suceder, y lo otro sucedió porque iba a suceder, y vivimos pensando en un mundo de suerte y de casualidades, cuando es todo lo contrario. Hay un mundo espiritual que mucha gente no se dan cuenta. Hay un mundo espiritual invisible, claro, no lo vemos, pero que es real y que está a nuestro alrededor en todo momento y que tenemos que estar conscientes. Y bueno, nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos contra este mundo espiritual? Bueno, la enseñanza es cómo Jesús preparó a los discípulos. Los preparó dándoles ¿qué? Los preparó dándoles autoridad. Autoridad es el derecho legal para operar en contra de estas fuerzas. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y oramos y tenemos comunión con Dios, y óigame bien, hay que orar, porque sin oración no hay autoridad, no recibimos este poder
poder que viene del cielo, y por eso Jesús, mi querido hermano, los discípulos tuvieron que ir. Él los mandó al aposento alto para que esperasen allí la promesa del Padre. Quiere decir, para capacitarlos, para adiestrarlos, equiparlos. Y esto es importante para poder luchar contra estas fuerzas espirituales que no vemos, pero que son reales. Necesitamos que estar equipados, necesitamos estar preparados, necesitamos tener vida de oración, necesitamos entrar en este caminar con Dios de guerra espiritual, si usted lo quiere llamar así, para poder entrar y poder poseer las puertas de nuestros enemigos y poder conquistar las promesas que están ahí para nosotros de parte de Dios. Y es todo un combate, es una lucha, es una guerra. Esta guerra, mi querido hermano, se gana con oración, se gana buscando la presencia de Dios, se gana, mi querido hermano, agradando a Dios. Y hablábamos el otro día acerca de tener fe para poder agradar a Dios. Y bueno, esto es parte de esto, ¿no? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener fe, que Dios pelea nuestra batalla, que Él va delante de nosotros. Pero esta guerra espiritual es evidente, está delante de nosotros, y usted ha visto todo lo que está pasando en la humanidad, y usted ha visto todo lo que está pasando en los Estados Unidos, y todo es una guerra espiritual, es una fuerza demoníaca para destruir esta nación. Pero necesitamos orar, necesitamos levantarnos para respaldar y para conquistar y poder bendecir esta nación a través de la oración. Necesitamos orar porque los espíritus inmundos trabajan de día y de noche tratando de romper los propósitos divinos de Dios. Todo lo que sea de Dios, ellos lo quieren romper. Por eso es que quieren romper el núcleo familiar, por eso es que hay tantos divorcios, por eso es que hay tanta división familiar, y por eso también es que hay tanta división aún dentro de los ministerios y de las iglesias y de los pastores, y hay tanta pelea y tanta guerra, porque estos espíritus inmundos no respetan a nadie. Ellos solamente respetan la autoridad de Dios, respetan la unción de Dios, y por eso es necesario comenzar a entrar en este mover de poder, de unción, donde Dios nos capacita para poder vencer estas fuerzas que vienen, que están ahí y que son poderosas, pero que nosotros la podemos debilitar y romper con el poder de Dios. Así que cuando leemos en Mateo capítulo 10, verso 1, la Biblia dice que Jesús vino, capacitó a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Interesante, el Hijo de Dios, Jesús, introduce su ministerio, escuche bien, enseñando acerca de echar fuera demonios. Y enseñando acerca de la liberación de los cautivos. Y esto lo predijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 61 verso 1, que usted lo puede leer en su casa, cuando dijo, él habló acerca de que Jesús, hablando de Jesús, que sería ungido para libertar a los cautivos, o sea, libertar a los cautivos, romper las cadenas y abrir el camino, ¿no? Como que vino para ayudarnos, para poseer, para vencer. Para eso vino Jesús. El ministerio de Jesús fue básicamente eso, fue venir a equiparnos a nosotros para que el legado pudiera seguir, para que la iglesia no se quedara escondida, sino que pudiéramos salir de las catatumbas y poder vencer las fuerzas del mal. A eso vino Jesús. Jesús no vino para que usted fuera el domingo nada más a la iglesia y escuchara un sermón y se olvidara de todo. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a fabricar grandes templos hechos con manos de hombre. Él vino a edificar templos que somos nosotros. Él vino a prepararnos a nosotros para esta guerra que no es un cuento, es una realidad y que tenemos que vencer. Y bueno, hablábamos hace un ratico que el profeta Isaías habló del ministerio de Jesús. Y mire qué interesante, y lo dijimos, Isaías 61:1, el profeta Isaías había profetizado acerca del ministerio de Jesús, que sería ungido para libertar a los cautivos y abrir las cárceles a los presos. Quiere decir, las cadenas iban a romper. Este ministerio de Jesús poseía autoridad, poder para vencer las fuerzas del mal. Y nosotros hemos recibido este regalo de parte de Dios. Dios nos ha ungido, nos ha preparado, nos ha equipado. Y por eso la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen.
en su nombre, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder. En ese nombre podemos ejecutar estos milagros y poderlos llevar a cabo. En el nombre de Jesús, dice que estas señales iban a seguir aquellos que creen en Dios. Quiere decir, íbamos a orar por los enfermos y se iban a sanar, íbamos a echar fuera demonios. Oiga bien, echar fuera demonios, porque los demonios son reales y la Biblia habla de ello. No podemos ignorar eso, no podemos decir que esas cosas no existen porque no nos gusta hablar de ellas. La iglesia moderna ya no habla de guerra espiritual porque puede asustar a sus miembros, porque se pueden ir de la iglesia. Pero qué importante, mi querido hermano, es que el ministerio de Jesús sea manifestado en este tiempo y que podamos hablar de estas cosas que son reales y que podamos entenderlas a la luz de las escrituras y que podamos ver que esto no es un cuento, es una realidad. Hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla, pero Jesús te ha garantizado la victoria porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, comenzamos a reclamar las promesas de Dios y comenzamos a atar y a desatar, la Biblia dice que se nos ha dado poder, se nos ha dado autoridad para atar y desatar. Atamos y desatamos. Bueno, si usted no está atando y desatando, es porque usted no conoce este principio, pero tenemos el poder para atar y desatar. Atamos lo que no nos sirve, lo que no conviene, lo que nos hace daño, lo atamos y lo echamos fuera y desatamos las bendiciones de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la Biblia nos enseña a defendernos, a tener una defensa personal, a poder defendernos en contra de estos poderes que están allá afuera. Y si usted no cree en esto, mire la humanidad cómo anda, mire cómo está el odio, mire cómo está la violencia, mire cómo está la división, mire cómo está todo lo que está sucediendo, y no es nada menos que todos estos espíritus inmundos operando y tratando de romper los propósitos de Dios. Pero los hijos de Dios entendemos estas cosas porque nosotros caminamos por fe y sabemos que estas cosas son reales y existen y están allá afuera. Y es por eso que usted no puede salir de su casa sin orar, y es por eso que usted no puede vivir una vida cristiana Mickey Mouse, donde usted solamente se aparece a la iglesia a escuchar un sermón y a llamarse cristiano. Tenemos que tener autoridad y tenemos que poner poder. No solamente usted va a ser bendecido por tener un pullover con el nombre de su iglesia. No. Eso va más allá. Necesitamos entrar en guerra. Necesitamos orar. Necesitamos ayunar. Necesitamos buscar a Dios, porque cuando lo buscamos a Él, Él nos da la victoria. Necesitamos enseñarle al pueblo de Dios estas cosas para que se sepan defender. Y bueno, siempre al que no le guste, bueno, ¿qué pasa si se va de la iglesia? Bueno, que se va a ir, pero es mejor, mi querido hermano, que sepan cómo defenderse para que puedan pelear. No hay nada más malo de que te den una galleta y tú no sepas dar otra para atrás. Necesitamos tener defensa, y la Biblia es una defensa. La Biblia nos enseña a defendernos espiritualmente. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino de los cielos. No está hablando de una pelea física donde nos damos golpes. Está hablando de una pelea espiritual donde los violentos arrebatan el reino de los cielos. Lo que está hablando es que la persona que ora, la persona que busca a Dios, la persona que tiene comunión con Dios, es una persona violenta en el espíritu, es una persona que avanza, una persona que posee, una persona que no se deja debilitar, no deja que las cosas que le están sucediendo lo traigan hacia abajo. Es una persona que tiene un espíritu diferente, como el de Josué y del Caleb, donde no se da por vencido, sino que usa las herramientas que Dios les ha dado. Yo quisiera que en este día podamos entender eso, para que no sigamos en el suelo, sino podamos levantarnos y conquistar. Esta es la fuerza que Dios nos ha dado. Por eso el reino de los cielos sufre violencia. Oiga, hay una guerra ahí, pero dice que los violentos arrebatan al reino de los cielos. Lo que está diciendo es, mi querido hermano, no seas un gatico, tienes que
que ser un león, tienes que levantarte y entender que hay grandes promesas de Dios para ti, para tu familia. Hay grandes victorias que vienen en camino. Hay puertas que se te van a abrir, pero esas puertas se te van a abrir cuando cambies la actitud de gato a león, cuando comiences a entender que hay una guerra y que no solamente debemos orar porque tenemos miedo de que Dios nos vaya a castigar. No, nada que ver. Dios es bueno, pero Dios tampoco regala las cosas así como así. Mi querido hermano, si no oramos, no recibimos. Y si no oramos, no recibimos autoridad. La autoridad viene del cielo y esta autoridad viene sobre tu vida para que tú puedas romper, deshacer, para que puedas conquistar lo que Dios tiene para ti. Entonces necesitamos entender estas cosas para poder entrar en un nivel diferente, mi querido hermano. Los espíritus inmundos, oiga bien, son oportunistas, entran por puertas que las personas abren en sus vidas. Quiere decir, los espíritus inmundos, los demonios, ellos no es que son inteligentes, sino que ellos esperan el momento para entrar. Y por eso es muy importante que nosotros no abramos puertas que no queremos que ellos entren, sino tenemos que cerrar las puertas. Escuche, tenemos que cerrar puertas para que ellos no tengan oportunidades de entrar. Por eso usted siempre tiene que tener cuidado en varias áreas de su vida para que podamos vencer. La Biblia dice en Efesios 4:27, no le deis lugar al diablo. Mire, hay gente que le dan lugar al diablo. De muchas maneras le dan lugar al diablo. Y tristemente son muchas de ellas que van a las iglesias, que se congregan todos los domingos, que parecen religiosos, pero le dan lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Bueno, yo estuve leyendo algunas cosas. Le damos lugar al diablo con nuestras expresiones. Le estamos dando lugar al enemigo, a los espíritus inmundos. Por ejemplo, la expresión maldiciones autoimpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con nuestras expresiones, con lo que hablamos. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta, y yo le pido a Dios que me ayude en este momento para que usted me pueda entender, sin darnos cuenta estamos abriendo un hueco para nosotros mismos enterrarnos. Nuestras palabras nos condenan, nuestras palabras nos hacen daños, y es ahí donde tenemos que entender para no entrar en algo que no tenemos que entrar, sino entrar solamente en la bendición y en la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Maldiciones autoimpuestas. Y pastor, ¿qué cosa es una maldición autoimpuesta? Es una que usted mismo se puso sobre encima. ¿Y cómo me la puse? Bueno, hablando lo que no tenías que hablar. Por ejemplo, hablamos que siempre estoy atrás. Gente que dicen, yo siempre estoy atrás, yo no prospero, yo no avanzo, yo no veo el norte, yo no veo la luz al final del túnel. Estas son gente negativa que se la pasan caminando hablando lo mismo y no solamente se hacen daño a ellos, sino le están haciendo daños a otros. Y usted dice, bueno, si yo vivo así, yo no le hago daño a nadie. Bueno, dígame usted qué hizo Jonás cuando se montó en el barco y los marineros comenzaron a hundirse, casi se mueren los marineros por culpa de Jonás. Lo tuvieron que tirar para el agua. Hay gente, mi querido hermano, que no solamente se complican ellos, sino complican a otros también. Entonces hay maldiciones que son autoimpuestas, y le tiré lo de Jonás porque me vino de golpe, pero ese es un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, no hacemos daño, esa es mi vida, yo la vivo como yo quiero. Bueno, sí, le estás haciendo daño a otra gente. Bueno, y estas maldiciones autoimpuestas vienen por nuestras expresiones. Estoy atrás, no triunfo, nunca logro nada. Tú lo estás declarando. Lo otro, nunca lo lograré, nunca llegaré, la puerta nunca se va a abrir. Imagínate, yo no tengo nada para que eso suceda. Imagínate yo. ¿Y quién te dijo a ti que tienes que tener algo? Los milagros de Dios suceden y hoy tú estás atrás y mañana vas a estar adelante. Y hoy no tienes nada y Dios te prospera. Los milagros de Dios suceden. Dios es un Dios que hace milagros, que abre caminos donde no los hay. Ese es el Dios que servimos. Entonces tú no puedes vivir pensando que tú no vas a lograr nada porque tú esto, tú aquello. No, tu vida puede cambiar, tu
vida va a cambiar. De hecho, lo negativo Dios lo va a poner positivo. Dios es un Dios bueno. Él va a organizar tu vida y la va a poner donde tiene que estar. Pero todo es un proyecto, ¿no? Y tenemos que tener paciencia y tenemos que confiar en Dios y tenemos que tener fe en Dios. Pero nuestras expresiones nos destruyen. Por ejemplo, mi vida es un desastre. Hay gente que dice, mi vida es un desastre. Bueno, si tú sigues declarando que tu vida es un desastre, pues mi querido hermano, yo no sé qué decirte, pero estás hablando desastre. Solo la vida va a ser un desastre. Tienes que cambiar esa terminología, tienes que hablar otro tipo de lenguaje y llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque tu vida tenga problemas, tienes que salir de esa expresión para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Otra expresión, soy pobre, no tengo nada, nunca tendré nada. Mire, mi querido hermano, cuando hablamos estas cosas nos ponemos más pobres de lo que estamos. Si usted es pobre y no tiene nada y sigue hablando lo mismo, de ahí nunca va a salir. Tiene que comenzar a creer que Dios te va a prosperar, que Dios te va a ayudar, y tienes que declararlo con tu boca. Tienes que declarar que eres un bendito de Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esas son las cosas que tenemos que practicar para no darle lugar a estos espíritus inmundos que toman autoridad sobre la persona cuando la persona les da derecho legal. Cuando usted habla estas cosas, le está dando derecho legal al mundo espiritual, le está dando derecho lugar a los demonios para que ellos amarren tu vida y no la suelten. Pero nosotros que somos hijos de Dios y conocemos la palabra de Dios, somos libres, porque el ministerio de Jesús vino a hacer eso, vino a romper cadenas, vino a pudrir yugo, vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero él vino para darnos vida y vida en abundancia. Es ahí donde tenemos que estar creyendo, tenemos que estar confiando, hablando palabra de Dios para que el reino de las tinieblas se caiga y no pueda llegar a tu vida, no pueda llegar a tu familia. Tienes que bendecir tu hogar, tienes que bendecir a tus hijos, tienes que bendecir tu cuerpo, tu físico. Tienes que hablar palabra de bien para que Dios pueda entrar y obrar en tu vida. Y esto es una enseñanza increíble, ¿no? Cómo es que Dios nos enseña a defendernos. Y hay gente también que dicen, ay, yo no sé para qué estoy vivo, yo no sé para... Mire, cállese, no diga esas cosas, porque mi querido hermano, la vida es un regalo de Dios, y aunque no tengas dinero y aunque las cosas no te vayan bien, mire, es un privilegio estar vivo, aunque tengas un pedacito de pan, pero estás vivo. Porque el pedacito de pan puede cambiar, pero una vez que te entierran, mi hermano, ahí se acabó la fiesta. Necesitamos creer en Dios, de que Dios nos va a prosperar y nos va a ayudar. Deje la depresión esa, eso es diabólico. Todo el que está deprimido tiene que soltar esa depresión. Levántate y créele a Dios. Aunque tu día no sea soleado y esté lloviendo y estén cayendo truenos, va a llegar un día mejor para tu vida. Y esa es la fe del Hijo de Dios, y por ahí tenemos que ir. Bendito sea el Señor. Hay otra gente que le dicen a los hijos, oiga esto, eres bruto, eres torpe igual que tu papá. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted le va a decir a un hijo que es bruto? Mire, aunque sea un poco así, que no entienda las cosas, usted no le puede decir que es bruto, porque se va a poner más bruto. Tenemos que decirle palabras de bendición, palabras de bien. No todo el mundo es brillante en el colegio, no todo el mundo aprende las cosas de un viaje, no todo el mundo puede llegar a un examen y pasarlo de un solo viaje. Hay personas que tienen que estudiar 2-3 semanas antes de llegar a un examen, porque si no, no lo pasan. Todo el mundo es diferente, mi querido hermano. Hay gente que son inteligentes en una cosa y no inteligente en otra. Dios nos hizo a todos diferentes, pero nadie es bruto. Si usted ve un billete de 100 en el piso, todo el mundo se le tira, porque todo el mundo sabe que el billete de 100 es bueno. Entonces no somos brutos, lo que somos hábiles en algunas cosas y no en otras. Pero Dios nos dio ese regalo, que podemos desarrollarlas, podemos ser mejores. Entonces aprendemos que nosotros mismos le damos derecho lugar a estos espíritus inmundos, nosotros mismos abrimos las puertas, nosotros mismos nos complicamos, nosotros mismos nos encajamos en problemas que no podemos salir por nuestra declaración, por lo que decimos, que pensamos que nadie
nadie nos está escuchando, pero hay una guerra, y acuérdese porque se lo dije al principio, hay un mundo espiritual, te están escuchando y te están viendo, y es ahí donde tenemos que maniobrar y saber vivir. No solamente decir soy cristiano, sino también sé defenderme contra ese mundo espiritual invisible que yo no veo, pero que sé que está ahí. Esa es la fe del Hijo de Dios. Jesús vino y estableció su ministerio para darnos a nosotros libertad, para romper las cadenas que nos ataban. Mi querido hermano, Jesús vino para hacernos libres. Y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Bueno, ¿para qué vino Jesús? Para hacernos libres, para no tener que estar amarrados, para no tener que estar en pecado, para no tener, mi querido hermano, que ser esclavos del pecado, sino ser libres por la gracia de nuestro Señor. Necesitamos dejar prácticas de ocultismo y de brujería. Hay gente que aunque van a la iglesia todavía están leyendo el horóscopo, todavía tienen una imagen de algo, todavía tienen una creencia pasada. Necesitamos romper todo eso, necesitamos darle nuestra vida a Dios, necesitamos creer en Dios y necesitamos saber que nuestro presente y nuestro futuro lo conoce el Señor. Nosotros no necesitamos el horóscopo porque no necesitamos saber si va a ser bueno o malo, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Así que necesitamos entender esto y leer Éxodo capítulo 20 versos 3 al 5, donde la Biblia declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni de lo que esté abajo en la tierra. Quiere decir, no pongas nada delante de Dios. Dios es lo más grande y de Él va a venir tu victoria, de Él va a venir tu bendición. Él es el único Dios verdadero y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Me despido en esta hora. Dios le bendiga. Les habló el pastor Cubas.